hablan de la palabra de Dios, ¿ya? La semana pasada nuestro hermano Carlos habló acerca de la veracidad de la palabra, es decir, que la palabra, como me decían ayer, es la única verdad. Fuera de ella no hay otra verdad. Sabemos que la palabra a través del tiempo, como ya se ha expuesto, viene indicando realmente todo lo que ha de suceder. Incluso ya el futuro está escrito por Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es. Dios no ha sido, Dios no es que ya dejó de ser, Dios es. Y Dios está en todo momento. Incluso Él conoce cuál va a ser el futuro de cada uno de nosotros, cuál va a ser el futuro de la humanidad. Y todo está escrito en su palabra. Y la palabra en sí debería ser... la palabra en sí debería ser suficiente para que nosotros creyéramos en Dios. Tanto así que hoy vamos a abordar el tema, la suficiencia de las escrituras. La suficiencia de las escrituras. ¿Por qué la suficiencia de las escrituras? Porque realmente nosotros como seres humanos siempre buscamos en otras, queremos descansar o nosotros queremos buscar respuesta en otras cosas como en la psicología, ¿verdad? Como en el trabajo. Queremos encontrar respuestas como en la medicina. La verdad que el hombre desde el inicio ha menospreciado la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos muestra que ella es suficiente para salvar. Ella es suficiente para mantenerte en el camino. Ella es suficiente para guiarte hasta el cielo. Ella es suficiente, porque por eso es la suficiencia de la palabra. Nosotros no necesitamos un folleto, alguien que me predique realmente o alguien que me guíe si yo tengo la palabra de Dios. Y le pido a Dios perdón, Dios me guía a través de su espíritu y me la revela. Es suficiente para que yo pueda encontrar el camino hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra misma me habla del mismo Jesucristo. La palabra misma me muestra a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en todo momento. Entonces la palabra por ella misma es suficiente porque Dios se ocupó de su palabra para traernos el mensaje a nosotros. Sin embargo, nosotros vemos cómo desde el inicio el hombre ha menospreciado la palabra de Dios cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, de este árbol no comerás. Y el hombre no obedeció a la palabra de Dios, no la tuvo como suficiente y entonces obedeció a la palabra del enemigo y el enemigo ya sabemos cómo entró en la vida o cómo entró en la humanidad, entró el pecado. ¿Por qué? Por no tener como suficiente la palabra de Dios. Y eso mismo puede ocurrir con nosotros también. Cuando nosotros no tenemos como suficiente la palabra de Dios, como lo máximo la palabra de Dios, nosotros podemos sucumbir ante nuestras ideas, nuestros sentimientos o ante lo que el mundo nos quiera decir. No solo Adán y Eva menospreciaron la palabra de Dios, también Aarón no confió cuando Moisés estaba 40 días en el monte hablando con el Señor y luego que no venía, él sucumbió ante el pueblo, oyendo al pueblo y no temiendo a Dios, y comenzó a hacer el becerro de oro. Los jueces que Dios dispuso para que dirigieran la tierra, los jueces también en aquel momento, en el libro de jueces podemos encontrar que cada vez que ellos no tenían como suficiente lo que Dios le había dicho, venían y pecaban. Y si ustedes van a revisar el libro de jueces, van a encontrar un pueblo que Dios lo levanta, pero ellos desatienden la voz de Dios y vuelven a caer. Y Dios en su misericordia los vuelve a levantar y ellos desatienden la voz de Dios y Dios en su misericordia los vuelve a levantar. Y es una historia repetitiva que hasta el día de hoy la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, te habla el domingo y decís, bueno, qué bueno lo que aprendí hoy, qué bueno lo que Dios me enseñó, qué buena prédica. Y ya el lunes, o ya el martes, o cuidado el mismo domingo, ya andas desoyendo o menospreciando la voz de Dios cuando realmente la palabra es suficiente. Si tan solo la guardaras en tu corazón, ella puede hacer maravillas en tu vida. Te puede guiar, te puede convertir. La misma palabra es la que convierte al hombre, porque no es el predicador, como te digo, no es el mensaje, no es la iglesia, no son las alabanzas, no es un libro, no. La única que puede convencer al hombre de su pecado es la palabra. La única que lo puede guiar hacia el arrepentimiento es la palabra. La única que escudriña el corazón, la única que escudriña la mente, la única que se mete hasta lo más profundo es la palabra de Dios. Por eso es que ella es suficiente y por eso es que vamos a exponer hoy la suficiencia de la palabra. Porque es necesario que nosotros manejemos esta doctrina. ¿Saben por qué? Porque en la calle anda mucha gente, te regalan un folleto y después me puedes decir, mira, en este folleto dice tal cosa, vámonos a la Biblia. Porque sobre cualquier folleto, primero la Biblia. Es que el pastor tal me dijo tal cosa, vámonos a la Biblia. Porque sobre cualquier palabra de cualquier pastor primero está la Biblia.
Es que en la radio, en la televisión, en internet, ahora que es tan fácil encontrar información, mire esto, vámonos a la Biblia a ver si es cierto. Porque si no lo dice la Biblia así, no es así. Entonces la Biblia no necesita realmente a alguien que la venga a interpretar. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se vino a dar a conocer a nosotros por medio de su Hijo y nos dejó la palabra. Y cada uno de nosotros tiene tiene el conocimiento y tiene el raciocinio que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que entendamos su palabra. Dios no sería tan injusto que va a dejar la palabra en un idioma que nosotros no la podamos comprender. ¿Hasta dónde llegó Dios que a través de la reforma Él vino a poner la palabra en el idioma de cada pueblo? ¿Por qué? Porque antes no se entendía. Yo tenía que estudiar el idioma en que estaba escrita la palabra para poder entender la palabra, pero de un tiempo para acá no tengo excusa. ¿Por qué? Porque en todo hogar del mundo, o en casi todo hogar del mundo, está la palabra de Dios. Si tan solo la escudriñáramos, como dijo Jesús, si tan solo nos metiéramos en ella, encontraríamos grandes tesoros para nuestra alma. Pero nosotros tenemos la mirada puesta en qué? Nosotros tenemos mirada puesta en internet, tenemos la mirada puesta en qué? En lo que dice el predicador, tenemos la mirada en qué? En lo que dice tal doctrina, en lo que dice tal iglesia, en lo que dice fulano, en lo que dice sutano. Y estamos dejando aparte a Dios. ¿Estamos o no estamos igual que Adán y Eva? Desatendiendo a Dios y atendiendo a otro. Atendamos la palabra de Dios, que ella es suficiente para darnos la salvación. Todo el pueblo de Israel, por desatender la palabra de Dios, cayó en pecado. Los mismos reyes, cuando desatendían la palabra de Dios, caían en pecado. ¿Qué crees que te va a pasar a ti? ¿O por qué crees que cae? ¿Por qué crees que pecas? ¿Por qué crees que te equivocas? ¿Por qué crees que vas en contra de Dios? ¿Por qué dices, trato y no puedo? Sencillo, desatiende la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, pero nosotros no la queremos atender, no la ponemos en nuestra vida como debe ser, y entonces ahí donde venimos y ¡pra! Caemos. ¿Por qué? Simplemente porque comenzamos a pensar que nosotros sabemos más que la palabra, o porque me guía esto por aquí, aquí debe de ser mejor. Entonces no, tengamos presente y claro de que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es el todo y fuera de ella no hay ninguna verdad. Ella es la única verdad, como se nos expuso el domingo pasado. Entonces nosotros no tenemos que estar llamados a confiar, porque puede ser que tengas tu confianza puesta si acaso tienes un trabajo en tu trabajo, si acaso tienes algún conocimiento bíblico en tu conocimiento bíblico, si acaso tienes a un pastor que te gusta escucharlo y te está dando lecciones de la Biblia, y puede ser que esté bien, pero puedes inclinarte a creer todo lo que dice esa persona y desatender la palabra. Es decir, ¿a qué me refiero? A que esté escuchando y atendiendo las prédicas de X o Y predicador y vayas desatendiendo la palabra. Incluso esa persona puede, si no atiendes la palabra, ¿sabes lo que puede pasar? Puede torcer la palabra y no te das ni cuenta. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado y ya estás dócil a lo que esa persona te dice. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra, para que siempre vayamos a ver si es cierto lo que se nos predica. La palabra nos va a dejar claro toditito lo que se nos predica. Entonces, no podemos nosotros estar confiando incluso en todo lo que nos dicen, sino simplemente en la palabra. Y no es que vengas a desconfiar de mí. No es que digas, no sé si lo que predica lo vive. Eso es otra cosa. Que si lo que se te expone realmente es la palabra de Dios. A eso es a lo que me refiero. Y tienes la obligación de escudriñarla, porque es tu alma la que está en juego. Porque no creas, imagínate que yo fuese un engañador y te vengo a dar una palabra torcida. ¿Crees que cuando estés en el cielo le vas a decir, Señor, es que fulano me predicó así, es que sutano me predicó así, y eso es lo que yo creí? El Señor mismo te va a decir, tenías la palabra. Creíste en sutano, no creíste en mí. No vamos a tener excusa. ¿Y vos crees que porque me busques, suponete, que yo fuera un falso predicador, porque me busques en el infierno, porque ahí van a ir a parar tanto el falso predicador como el seguidor del falso predicador? Entonces, me vas a buscar al infierno y ¿qué más mal me puedes hacer? Me vas a decir, por tu culpa y que no sé. Y aquí que nos vamos a quejar los dos, te voy a decir, que ya nos están pagando lo que nos tienen que pagar aquí, salados, los dos ya, nada más que hacer. Vos tenés la obligación por tu alma de indagar en la palabra, de meterte en la palabra, de escudriñar las escrituras. Ella tiene el poder, óigase bien, para salvar tu alma, para guiarte por el buen camino. Los creyentes debemos de estar comprometidos con su palabra por encima de cualquier otra cosa y comprometidos con la suficiencia de las escrituras, pero para ello necesitamos un claro entendimiento de lo que significa dicha suficiencia. Si nosotros no tenemos un claro entendimiento de lo que significa dicha suficiencia,
entonces nosotros vamos a menospreciar la palabra como siempre lo han hecho. Hay atributos de la Escritura. Hay atributos de la Escritura. Así como Dios tiene sus atributos, la misma Escritura tiene sus atributos. Dentro de los atributos de Dios nosotros encontramos que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es eterno, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente. Igual, como esos atributos también la palabra tiene sus atributos. Uno de los atributos de la palabra es la claridad, lo cual implica que el camino de la salvación es suficientemente explícito en la revelación de su palabra. Es decir, la palabra misma es tan clara que me muestra cuál es el camino que yo debo de tomar para poder guiarme hacia la salvación. ¿Cómo así? La palabra me muestra a través de la Escritura que me debo de arrepentir. La palabra me muestra a través de la Escritura mis pecados. La palabra me muestra a través de la Escritura cómo yo he violentado la ley de Dios. La palabra me muestra a través de la Escritura cómo hay un Dios misericordioso que me quiere perdonar. Entonces, la palabra es clara. La palabra no está oculta. Entonces, uno de los atributos de la palabra es la claridad. La claridad que ella tiene. Otro atributo que tiene la palabra es la autoridad. O sea, la palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. En cada una, cuando se te expone un mensaje o algo así. Entonces, la palabra está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier libro, de cualquier folleto, de cualquier mensaje, de cualquier cosa que se te venga a decir. Sobre todo está la palabra, es la máxima autoridad. Y también tiene un atributo que se llama la necesidad. Es decir, nosotros necesitamos la Biblia para ser salvos. Necesitamos crecer en santidad, saber cómo adorar a Dios para saber cómo vivir. Y todo eso nosotros lo encontramos en la Sagrada Escritura. Todo eso nosotros lo encontramos en la Sagrada Escritura. Escuchamos el texto que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces ahí donde nosotros necesitamos, para poder incrementar nuestra fe, para poder levantar nuestra fe, necesitamos de la palabra. Y también tenemos la suficiencia, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando hoy. La suficiencia. Dice, la Escritura provee todo lo que necesitamos para conocer acerca de Dios, del hombre, de cómo es el hombre, cómo se debe relacionar con Dios, cómo debe adorar a Dios y cómo tiene que ser su manera de vivir a diario para poder darle gloria a ese Dios que vive y reina. Entonces en la Escritura nosotros encontramos todo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? Encontramos también nuestra imagen, cómo nosotros pecamos, cómo nosotros fallamos. Y encontramos también, sobre todo, a Cristo en su misericordia, cómo nos quiere salvar. Entonces la Escritura nos guía paso a cada uno de nosotros. Y miren, si el día de mañana cualquiera o todos los de aquí, este lugar presente, se pierden, no va a ser culpa de Dios, va a ser culpa de cada uno de nosotros. Porque Él ha dejado su palabra para guiarnos, para instruirnos. Y no vamos a poder echarle la culpa a nadie, ni al predicador, ni al hermano tal, ni al hermano tal o por cual, ni a los padres, ni a nadie. Cada uno de nosotros es responsable de atender o no la voz de Dios. Adán atendió la voz de su mujer, Eva atendió la voz de la serpiente. ¿A quién vas a atender tú la voz? ¿Vas a atender la voz de Dios o vas a atender la voz de tu conciencia? A Eva le pareció agradable el fruto, llamativo. ¿Te parece agradable y llamativo el pecado? Cuando Dios ha dejado a través de su palabra que no debes de pecar. Dios es claro, Dios es claro. Ya entrando en materia un poco, en lo que estamos hablando hoy, hay dos textos que me llaman mucho la atención en relación a esto de la suficiencia de la palabra. Creo que va a ser el primer texto que vamos a utilizar y el último son los que vienen y nos rebaten cualquier idea que nos pueda meter cualquier religión, cualquier secto, cualquier otra persona acerca de la suficiencia de la palabra. Tenlo en mente, este primero y el último texto que vamos a tocar a través de la enseñanza de hoy son totalmente claros acerca de la suficiencia de Dios por medio de su palabra. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Un texto que ya muchos hemos leído, dice, pero persistes tú en lo que has aprendido. Le está diciendo Pablo a Timoteo, a su pupilo Timoteo, le está diciendo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Miren, Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste, es decir, mantente,
Mantente en eso que has aprendido. Eso es persistir. Mantente en eso que has aprendido. ¿Qué es lo que había aprendido Timoteo? Timoteo había aprendido acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio. Timoteo había aprendido acerca de lo que Jesucristo había venido a hacer. ¿Quién se lo había enseñado a Timoteo? Se lo había enseñado su abuela, se lo había enseñado su mamá, Eunice, Loida, y también el mismo Pablo se lo había enseñado. ¿Por qué? Porque era su maestro. Y entonces le está dando ese consejo. ¿Sabes qué? Timoteo le está diciendo antes de morir, persiste en lo que has aprendido. Es decir, que nada impida que tú sigas en eso. No te detenga. Ve adelante, Timoteo. Te pueden venir problemas. Te puede venir gente a meter palabra que no es. Te puede venir cualquiera a querer engañar. Te pueden echar preso. Pero ¿sabes qué? Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque a Timoteo fue su madre y su abuela la que lo guiaron. Y también Pablo lo guió. Entonces, esas tres personas marcaron la vida de Timoteo. Esas tres personas marcaron la vida de Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, nosotros tenemos el testimonio de las personas que nos han predicado. Entonces, y nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios usa personas para predicarnos, usa personas para llevarnos el mensaje. Entonces, de quien nosotros hemos aprendido, vemos el testimonio y ese testimonio nos ayuda también para poder seguir en el cristianismo. Entonces, esa es la responsabilidad. Esto es para los cristianos, que tenemos nosotros los cristianos cuando vamos y le compartimos la palabra a alguien. No es compartirla por compartirla. La mamá Eunice y la abuela Loida de Timoteo y el mismo Pablo no solo lo instruían, sino que le daban el testimonio de lo que le instruían. Entonces nosotros como cristianos no se trata solo de voy a llevar un mensaje, le voy a poner esto, sino el testimonio que nosotros damos como cristianos. ¿Para qué? Para que las personas miren que no solamente se les predica, sino que se vive lo que se predica. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese llamado como cristianos. No se trata de voy a cumplir la gran comisión, id y predicad. No, id y predicad y vivid el evangelio, porque eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. No solamente que id y predicad. ¿Por qué usted no va a la cárcel? ¿Por qué usted no va aquí? ¿Por qué usted no va allá? Porque no se trata solamente de ir, es dar un testimonio. Y el primer testimonio se lo doy a mi familia. El primer testimonio se lo doy a mi vecino. El primer testimonio se lo doy a los que me rodean. Son los que primero me pueden dar testimonio si yo realmente soy un cristiano o no soy un cristiano. Entonces yo tengo que revisarme. Mi familia está ahí y está viendo mi vida. Miren, solo tenemos ahí, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación, por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me puede hacer sabio para salvación? Las Escrituras. Entonces aquí me deja claro, Pablo, que a través de las Escrituras yo puedo ser sabio. ¿Para qué? Para guiarme en el camino de la salvación. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sabes qué? Querés ser salvo, querés mantenerte todos los días, querés llegar a la meta, querés culminar la carrera, querés decir igual que Pablo, he peleado la buena batalla, he logrado triunfar. ¿Sabes qué? Dice aquí, desde la niñez sabido que la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que yo me meto en las Escrituras, estoy adquiriendo la sabiduría de Dios para poderme guiar en esta tierra. La sabiduría de Dios para responder a los problemas que se me vienen. La sabiduría de Dios para responder a la pobreza, para responder a las enfermedades, para responder a cualquier cosa. Cualquiera me puede decir, sí, pero la Escritura no tiene no tiene toditito escrito, no tiene, por ejemplo, nada de química, no tiene nada de biología, no tiene nada acerca de las enfermedades actuales. Acerca de esas cosas no, pero tiene algo más importante, acerca de la enfermedad de tu alma, y esta te puede salvar. Solo la Escritura tiene el poder para darle sanidad a tu alma, porque ella es la que te presenta a Cristo. Y lo más importante no es tu enfermedad física, ni tu pobreza, ni nada de lo que te pasa en esta vida, sino que tu enfermedad más importante es que tu alma está muerta por tus pecados. Y la única que te puede dar vida es la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay otra, no hay otra. Tú puedes estar deprimido, ir donde un psicólogo, te puede medio ayudar a salir de una crisis, pero ¿sabes qué? Vuelves a caer, porque el mal está en tu corazón. Y el único que te puede ayudar a resolver los problemas de tu corazón es Dios, porque Él es el único que conoce
tu corazón, las intenciones de tu corazón. Él conoce todo a profundidad. Y Él por medio de tu Santo Espíritu viene y el Espíritu usa la palabra ¿para qué? Para indagar qué hay en tu corazón, para alumbrarte, para darte una luz, para darte una esperanza, para darte la palabra que realmente necesites. Entonces no hay psicólogo, no hay psiquiatra que te puedan ayudar cuando caes en una depresión. El único que te puede ayudar es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Entonces, ella es suficiente. Ella es suficiente. Puedes decirme, sí, pero mi problema es económico. Tu problema no es económico. Tu problema está en el corazón. Porque ¿cuántos pobres hay en la Biblia que vivieron bien teniendo a Dios en su corazón? Lo que pasa es que como tu problema es tu corazón, que está apartado de Dios, mira lo malo de vivir pobremente. Mira la escasez en vez de darle gracias a Dios por un día más de vida. Mira la escasez en vez de ver que llegó un plato de comida a tu hogar. Solo miras lo que tiene el vecino y no miras las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos y corrompemos nuestro corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado. Y cuando tenemos una actitud de agradecimiento, todo cambia en nuestra vida. Cambia nuestra cara amargada por una cara feliz. ¿Quieres encontrar a alguien amargado? Está inconforme. ¿Quieres encontrar a alguien feliz? Está agradecido. Está agradecido. ¿Y quién es el único que te puede llevar a estar agradecido? Solamente Dios. Sabiendo, como leíamos el primer texto, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero gracias a Él hoy estamos con vida. Eso bastaría para estar agradecido con Él y estar feliz. Aunque no tengamos nada, por su misericordia nos dio a su Hijo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir? Entonces realmente la palabra en sí es suficiente. Y sigue diciéndole Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Es decir, miren qué mensaje este. Las Escrituras, muchachos, jóvenes, adultos, hermanos, te pueden hacer sabio para salvación. Más claro no lo puede dejar. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y nos dice, ¿por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Para enseñar. ¿Cuándo me enseñan? Cuando yo no sé. Entonces la palabra viene a enseñarme, a instruirme, para redarguir, es decir, para venir a mostrarme dónde estoy mal, para corregir. ¿Por qué? Porque lo malo que estoy en la misma palabra me va a enseñar que tengo que corregir. ¿Y para instruir en qué? En justicia. En justicia. Entonces, toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios conoce tu corazón. Dios hizo la Escritura, inspiró la Escritura. ¿Para qué? Para hablar a tu corazón, para hablar a tu vida, para que te vuelvas. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruirte en justicia. Es decir, instruirte, guiarte paso a paso con lo que tienes que hacer. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Porque él quería hablar, quería expresar la palabra? No, dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Ahí está claro en este mensaje que le da Pablo a Timoteo. ¿Por qué las personas son buenas? Las personas no son buenas porque, ay, qué bueno que. Porque el amor de Dios mora en su corazón. ¿Por qué el cristiano hace buena obra? No es porque es cristiano, sino porque el amor de Dios, el Espíritu de Dios mora en él. Y cuando mora el Espíritu de Dios, mora la palabra. Y entonces me dice, a fin, es decir, con el propósito, eso significa a fin, de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el cristiano está preparado. Por medio de la palabra se prepara. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra le llama a velar por el necesitado. La palabra le llama a velar ¿por qué? Por la viuda. La palabra le llama a velar ¿por qué? Por los huérfanos. La palabra le llama para velar ¿por quién? Por los niños. La palabra le llama para velar ¿por quién? Por aquel que no conoce la palabra. Es la palabra, el Espíritu de Dios, la que me viene guiando, la que me viene instruyendo, la que me muestra realmente la maldad del mundo. ¿Para qué? Para que yo sirva de luz donde hay oscuridad. Es la palabra la que me va guiando paso a paso. Entonces, si yo no creo que las Escrituras representan la mera palabra de Dios, simplemente, ¿saben qué? No me voy a someter a ella. Y cuando no me someto a ella, es cuando me someto ¿qué? A mis pensamientos. Y cuando me someto a mis pensamientos o a mis sentimientos, es donde yo comienzo a pecar. ¿Por qué? Porque ya no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Si me someto también selectivamente a lo que dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? También selectivamente voy a dejar los pecados que me convienen, pero los que no me convienen, esos no los voy a dejar. Entonces voy a vivir una vida cristiana selectivamente, viviendo un cristianismo a mi manera, no como la palabra lo marca. Entonces yo tengo que valorar realmente que toda la palabra de Dios
es real, que toda la palabra de Dios es suficiente, que toda la palabra de Dios, como se ponía el domingo pasado, es verdad. Y que si mi vida está en contra de la palabra de Dios, yo estoy en mentira, yo estoy en un engaño, estoy en una falsedad, viviendo una vida en falsedad. ¿A quién le gusta vivir una vida en falsedad? ¿A quién le gusta realmente? A nadie. ¿A quién le gusta vivir una vida en engaño? A nadie. Porque ¿sabes qué? Te das cuenta que tarde o temprano vas a caer con la realidad. Y la realidad es que si no estás a cuenta con Dios, tu vida no es vida. Vas a encontrar solamente la muerte. Entonces, yo necesito estar sometido a la palabra de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Para qué? Para así responder a todos los problemas que se me avecinen conforme a la palabra de Dios. Al recibir la palabra de Dios por lo que es, la palabra de Dios determina qué clase de discípulo voy a ser yo. Si yo recibo la palabra de Dios por parte, voy a ser un discípulo por parte. Voy a andar atendiendo, como les dije, lo que me conviene, lo que me sirve, e incluso voy a ocupar la misma palabra. ¿Para qué? Para apuñalar a aquel que me quiera hacer ver algo que estoy cometiendo malo, para defender mi pecado. Porque incluso la palabra la ocupan para defender el pecado. Cuando le decimos a alguien que airarse es malo, entonces, ¿qué te dice? Jesús se airó. Sí, Jesús cuando fue al templo tiró los butacos, tiró todo eso, pero ¿sabes qué? Tú no eres Jesús. Tú no eres Jesús. Y tú no puedes tener control. Entonces tú vienes y usas la palabra para justificarte también de tu pecado, para justificarte de tu maldad. Jesús se indignó por lo que estaba haciendo el pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque tenían la casa de su padre como un mercado para sacar provecho. Y nosotros vemos hoy en día que también así muchas iglesias, a mí no me gusta hablar, pero muchas iglesias ocupan el local para sacar provecho. Y no lo ocupan realmente para lo que Dios quería que fuera establecida, que es alcanzar la alma, predicar el evangelio, predicar la verdad. Entonces, nosotros debemos de tener muy en mente lo que le dijo Pablo a Timoteo: la palabra te va a servir para caminar rectamente, para guiarte para el buen camino, para que seas perfecto, para que estés preparado para toda buena obra. Esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que sus hijos anden en ella. Si nosotros no estamos preparados para eso, no es porque el hermano no me instruyó, porque no me dijeron que hiciera esto, porque no me invitaron a tal cosa. No. Es porque falta la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios en tu vida despierta en ti el deseo de servir. La palabra de Dios despierta en ti el deseo de amar, el deseo de ser útil, el deseo de ir más allá, el deseo de caminar la mía extra. Mientras que la carne, ¿qué es lo que te va a desear? Todo lo contrario. Entonces hay una pelea y la palabra está ahí y quiere instruirte, guiarte y llevarte por el buen camino día a día. Guiarte por el buen camino día a día. Primera de Tesalonicenses 2:13, me acompañan. Ahí encontramos cómo la palabra de Dios o la Biblia viene realmente de parte de Dios. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, ¿de quién? De Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Es decir, cualquiera dice la palabra es instruida, la palabra es escrita por los hombres, sí, pero la recibimos de parte de Dios, de parte de Dios. La palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, ¿cómo actúa la palabra en mí? Por medio de su Santo Espíritu. ¿Quién inspiró la palabra? Nos decía Pablo, el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu viene a morar en mi corazón y yo me encuentro, es así como, miren, yo tengo el Espíritu en mi corazón, yo tengo el Espíritu en mi vida. La palabra fue inspirada por el Espíritu. Y yo vengo y la leo. Entonces, el Espíritu de la palabra habla al Espíritu que mora en mí. Y ese es el que me hace a mí actuar. Ese es el que me hace a mí vivir. Ese es el que me hace a mí proceder. Ese es el que me hace a mí perdonar. Ese es el que me hace a mí amar. Ese es el que me hace a mí no odiar. Ese es el que me hace a mí poner la mirada en el cielo y no poner la mirada en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es de esta tierra. El Espíritu de Dios no es lo tangible. El Espíritu de Dios no es lo económico. El Espíritu de Dios es lo eterno. El Espíritu de Dios va más allá.
Y eso es lo que el Espíritu me marca a través de la palabra. Si no, cuando leemos Mateo 5, nosotros vamos a encontrar las bienaventuranzas y vamos a ver que todo apunta a lo celestial, a lo eterno, y nada apunta a lo terrenal. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu. Entonces, el Espíritu que hay en la palabra habla al Espíritu que hay en mi corazón y me guía. ¿Para qué? Para que yo ponga la mirada en lo eterno y no ponga la mirada en lo terrenal, porque sé que ha sido inspirada por Dios. Pero desafortunadamente no todos los que escuchan ponen atención a la palabra de Dios. Por eso es que a veces en una iglesia, en una congregación se predica un mensaje, gente pasa al frente, gente se arrepiente, gente llora, gente dice, wow, qué mensaje tocó mi alma, y otros salen como que nada. Otros salen como que nada. ¿Por qué? Porque tienen su mente, tienen su corazón, tienen sus oídos puestos en qué, en otras cosas, en su problema. Miran sus necesidades más grandes que Dios. Andan queriendo un Dios que les solucione su problema. Y no miran que su verdadero problema, ¿cuál es? Un corazón no arrepentido. No miran que su verdadero problema, ¿cuál es? Que no tienen a Dios en su vida. No miran que el verdadero problema que tienen es que son pecadores y están ofendiendo a Dios en gran manera. Ese es el verdadero problema del hombre. Entonces ellos miran su problema como las clases, la economía, la familia, el matrimonio, cualquier otra cosa. Y no están viendo a Dios realmente, lo bueno que es y cuánto lo hemos ofendido. Por eso muchos no escuchan realmente la voz de Dios. No escuchan la voz de Dios cuando Dios les habla a través de un mensaje. Dios les habla a través de su palabra. Sabemos que cuando Dios habla y el hombre pone atención, entonces viene a fomentar lo que es la fe. Porque dice la palabra, la fe viene por el oír. Muchos pueden estar aquí, escuchan el mensaje, pero no están oyendo, no están poniendo atención a lo que Dios le quiere decir a través de su palabra. Romanos 10 nos dice eso. Romanos 10 del 16 al 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, mas no todos obedecieron a las buenas nuevas. Eso es lo que nos está diciendo. Mas no todo aquel que se le predicó las buenas nuevas, mas no todo aquel que se le predicó que Cristo había venido a la tierra a morir por ellos, que tienen un espacio de salvación, mas no todo aquello a quien se le dijo, ¿sabes qué? Tus problemas se pueden acabar, tu problema con Dios, que eres enemigo de Dios, hoy puedes ser llamado hijo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios que vino a morir por ti, a dar su vida por ti para perdonar tus pecados. Mas no todo aquel que se le predica ha creído, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, desde el profeta Isaías está diciendo, Señor, ¿quién cree a tu palabra? ¿Por qué? Porque al mismo pueblo de Dios se le predicaba Isaías y no creían. ¿Por qué? Porque el pueblo creía solamente cuando venía un profeta falso y le predicaba ¿qué? Prosperidad, le predicaba ¿qué? Que no iba a faltar nada en su casa, le predicaba ¿qué? Que no iba a venir la guerra al pueblo, le predicaba ¿qué? Que ellos iban a triunfar sobre el enemigo. Eso es lo que ellos querían escuchar, pero cuando venía Isaías y le decía, arrepiéntanse. No, a Dios no le gusta que ustedes vengan y diezmen teniendo un corazón pecador. A Dios no le gusta que ustedes quieran engañarlo. A Dios nadie lo engaña. Ustedes están mal delante de Dios. Tienen que volverse a Dios. Entonces el pueblo no le hacía caso a Isaías. Y dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? ¿Quién? Solo quieren oír palabras bonitas, solo quieren oír de la prosperidad, solo quieren tener una iglesia para estar juntos, todos ahí como hermanos, gozándose esto y lo otro, qué bonito el ambiente, pero no se fijan en realmente cuál es el problema de su alma. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? Eso es lo que está diciendo Isaías desde entonces. Señor, nadie quiere atender tu palabra, Señor. Nadie quiere volverse a ti, Señor. Nadie quiere entender que tú quieres que se arrepientan, Señor, que se vuelvan, Señor, de su mal camino y que puedan ver, Señor, que realmente te han ofendido. Ellos quieren vivir su vida engañados, creyendo que te pueden, Señor, engañar a ti, Señor. Y no hay nadie que pueda engañar a Dios. Sin embargo, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo aquel que oye la palabra de Dios. Y cuando la oye viene el Espíritu. Miren cómo se los digo. Desde el cielo así como un rayo. A hablar a tu vida y a mostrarte cómo estás delante de Dios. Y cuando te destapa y te das cuenta realmente que eres una olla putrefacta de pecado. Que solo eres perversidad. Que en tu mente y en tu corazón solo hay maldad. Que eres un egoísta de primera clase, que no hace más que pensar en ti, en ti, en ti, en ti, y por último, en ti. Ni tu familia, ni tus hijos, solo ti, solo vos. ¿Sabes qué?
te das cuenta realmente de lo malo que eres, de lo perverso que eres, pero no porque te alumbró, sino porque el Espíritu te lo hizo ver a través de la palabra. El Espíritu te despertó por medio de la palabra cuando oyes. Así es que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es claro que la palabra es suficiente para convencer al hombre realmente de cómo está delante de Dios. La palabra es suficiente para guiar al hombre a lo que tiene que hacer, arrepentirse, volverse a Dios. La palabra es suficiente para mostrar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La palabra es suficiente para mostrar a Cristo en la cruz. La palabra es suficiente para mostrar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. La salvación es dependiente del mensaje del Evangelio y eso está en la palabra. El Evangelio está en la palabra de Dios. De ahí en adelante comienza el trabajo de santificación y de transformación del creyente. A través de su palabra, Él me enseña cómo debe vivir un cristiano. El Espíritu me va guiando y es lo que me va santificando, me va apartando del mundo. ¿Por qué? Porque si yo me convierto, si el Señor viene y me convierte hoy a través de su Santo Espíritu por medio de su palabra, yo puedo estar todavía el día de mañana cometiendo un pecado que no me doy cuenta que es pecado, pero cuando voy a la palabra y me doy cuenta, ups, es cierto, aquí dice esto, y el Espíritu habla mi vida, yo me aparto de eso que el Espíritu me marca. Entonces me va santificando día a día, me va mostrando cómo me tengo que encaminar día a día. No es que voy dejando los pecados al suave, que si antes pecaba fumando, por decir algo, 20 cigarros, hoy solo son 10. No, cuando la palabra me muestra que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tengo que cuidar, inmediatamente yo me aparto de los vicios. No es que lo voy dejando al suave. Entonces, la santificación es que lo que te va mostrando Dios a través de su palabra, que ves que no le agradan a Dios, lo vas apartando. Esa es la santificación. Y eso solo podemos obtenerlo a través de la palabra. Eso solo podemos obtenerlo a través de la palabra. No es que me voy a justificar, es que ya me dijeron que es un proceso, que la santificación sí, pero que te apartes totalmente de lo que Dios te dijo. No es paulatinamente. Dios te ha marcado, apártate. Dios te ha marcado que no puedes andar con un novio, apártate. Dios te ha marcado que no puedes vivir en adulterio, apártate. Dios te ha marcado que no puedes vivir en fornicación, apártate. Dios te ha marcado que no puedes vivir en masturbación, apártate. Dios te ha marcado que no puedes vivir en pornografía, apártate. No es que hoy voy a ver un poquito y mañana voy a ver menos y pasado mañana y así. No. Así estás queriendo verle la cara a Dios igual como el pueblo se la quería ver. Y sabes que eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que cuando Él te marca algo, te apartes de Él. Te apartes de Él. La razón por la cual las escrituras tienen esa capacidad es porque tienen la autoridad. ¿Para qué? Como nos dijo Pablo, para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿verdad? Y para guiarnos a toda buena obra, para guiarnos a toda buena obra de justicia. La palabra de Dios es suficiente. ¿Saben por qué? Porque no es una palabra muerta. Lo que dijeron los científicos hace, pongamos, 200 años, hoy puede venir otro científico a refutarlo. Entonces, ¿qué pasó? Esa palabra ya no sirve. Lo que dijo Freud, hoy la gente puede estar diciendo eso no es así. Lo que dijo cualquier persona, todo va cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, desde que fue escrita, es la misma. Será la misma. Y terminará siendo la misma. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces ella es suficiente. Además la palabra es viva. ¿Por qué? Porque salió de un Dios vivo. La palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque atraviesa el alma. Hebreos 4 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Alguien más puede hacer eso. Tú lees un libro y te encuentras reflejado en ese libro y lo vas leyendo y dices, ojalá este es mi personaje y puedes tal vez encontrarlo, pero ¿sabes qué? No encuentras cuál es la solución al problema, pero en la palabra de Dios sí puedes encontrar cuál es la solución a tu problema. Yo si estoy enfermo, busco un médico. Si tengo un problema legal, busco un abogado. Si tengo un problema estructural en mi casa, busco un arquitecto. Y si tengo un problema en mi alma y en mi corazón, ¿a quién tengo que buscar? A Dios. Su palabra, porque ahí está Él. ¿Y sabes quién tiene un problema en su corazón y en su alma? Todos nosotros. Entonces todos nosotros estamos llamados
a buscar a Dios, a buscar su palabra, continuamente, diario, en todo momento, en todo momento. ¿Por qué? Si ya sos cristiano, ¿por qué? Si ya te bautizaron, ¿por qué? Si ahora predicás, porque vivo en este mundo, porque soy tentado a diario, porque a diario quiere el enemigo vencerme, porque a diario quiere el enemigo echarme un tropiezo, porque a diario quiere el enemigo hacerme pecar. Y si yo no vivo lleno de la palabra, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Mucho predicador puede ser, muchos maestros de escuela dominical puede ser, mucho hermanito aquí, hermanito allá puede ser, tantos años de convertido puede ser, pero si no te llenas de la palabra, en cualquier momento caes. En cualquier momento caes. El único que te puede ayudar y sostener en el día a día es Dios, por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra que mora en él. Entonces, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra hasta partir que el alma, es decir, va ahí la palabra y se mete en lo más profundo. No es que llega aquí y ay, qué bonita la palabra. No, no, va hasta dentro del alma y va hasta dentro del espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando tú dices, voy a hacer tal cosa para que me miren, la palabra te desnuda y te dice, para eso no te sirve. Tienes que hacerlo para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tú buscas la gloria del hombre, cuando encuentres la gloria del hombre, hasta ahí vas a llegar, recibiste la gloria del hombre y ya está, te aplauden, qué bueno el hermano, qué bueno esto, y hasta ahí. Pero cuando buscas la gloria de Dios, que sea Dios visto y no tú, entonces vas a recibir la gloria de Dios. Pero si lo que buscas es la gloria de los hombres, hasta ahí vas a llegar. Hasta ahí, eso vas a obtener. Eso vas a obtener. Entonces, la palabra es clara y la palabra discierne el corazón, la palabra más allá a fondo, y la palabra es la que nos ayuda a santificarnos, a vivir apartado del mundo, a vivir apartado de la maldad, a vivir apartado del pecado. Ella sola por sí mismo nos muestra realmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada momento. La palabra de Dios es suficiente para santificar al hombre. Es suficiente para santificar al hombre. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. ¿En qué me va a santificar? En su palabra. O sea, que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es sagrada, y cuando yo me lleno de su palabra, voy a vivir santamente, voy a vivir santificado. ¿Por qué? Porque voy a vivir guiado conforme a su palabra. Cuando yo me lleno de su palabra, su espíritu viene a morar en mí, y cuando viene a morar su espíritu en mí, la palabra de Dios viene a morar en mi corazón y en mi mente, y cuando yo me enfrento, por decirles algo, ante la tentación de robar, el Espíritu me marca, acuérdate que no puedes robar, acuérdate que es pecado, acuérdate que Dios está aquí a tu lado. Dice que los ojos de Jehová están arriba, viendo a los malos y a los buenos. A ti también te está viendo. No te creas que porque eres cristiano no te está viendo y está viendo solo a los malos, no, te está viendo a todo. Viene el Proverbio 15:3 a tu mente. Viene también el libro de Éxodo cuando te dicen no robarás. Viene también a decirte de que Él pagó por todos tus pecados y te acuerdas de que Él murió por causa de los ladrones. Incluso fue crucificado en medio de dos ladrones. Y uno de esos eras tú. Entonces te dice, ¿sabes qué? Mejor no robo porque por mí murió Él. Entonces te abstienes de pecar. Cuando se te presenta un hombre o una mujer llamativo para tus ojos, ¿sabes qué? Lo ves. No es que no vas a... No lo vi. Sí, lo viste, pero realmente si tienes al Espíritu, apartas tu cara. ¿Por qué? Porque no quieres ofender a Dios. No quieres pasar más allá de lo que sabes que como la carne en sí puede pasar, puede irse detrás de una mujer o detrás de un hombre. ¿Para qué? Para codiciarlo. Pero ¿quién es el que te detiene? Es el Espíritu. Y es donde logras vencer la tentación. Pero si viene la tentación y tú te dejas ir con la tentación, no estás guardando la palabra. No estás haciendo caso a lo que el Espíritu te dice. No estás guiándote o no estás dejándote guiar por lo que el Espíritu te marca. Cuando te viene un resentimiento igual, el mismo Espíritu te dice, ¿sabes qué? Desecha eso, no te sirve para nada. ¿En qué te ayuda en tu vida espiritual? En nada. Entonces, ¿sabes qué? Apártalo. Pero cuando no le hace caso, ¿qué? Lo alimenta y lo alimenta y comienza a decir, sí, él es culpable y yo no, mira cómo me trata esto y lo otro. Y entonces comienzas a victimizarte y comienzas a culpabilizar al otro y comienzas a hacer más grande tu rencor, tu odio y comienzas a hacer más grande tu desgracia, tu pecado, tu muerte. Cada día más grande. Pero el Espíritu está en esa lucha por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que perdones, para que olvides, para que pases por alto incluso el agravio, para que te vuelvas a Dios realmente. Entonces, la palabra en sí, cuando viene a morar en mí,
me ayuda a santificarme. Yo no me santifico porque cada día amanezco con una sonrisa o porque cada día me llamo cristiano o me llaman cristiano. No, porque la palabra mora en mí y es la que me va guiando a hacer lo bueno. ¿Ustedes creen que no se me vienen malos pensamientos? ¿Ustedes creen que no se me vienen malos sentimientos? ¿Ustedes creen que no soy tentado? No, todos los días soy tentado, todos los días se me vienen malos pensamientos, malos sentimientos, pero quien me guía a apartarme de ellos es Dios por medio de su palabra. Es Dios por medio. Y lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros decimos, es que no puedo vencer al pecado, es que no quieres obedecer la palabra. Realmente es eso. Es que es difícil. Para el hombre sí, pero aquel que se deja guiar por el Espíritu no. Porque si no, no hubieran hombres santos. Y esos hombres que nosotros llamamos santos, es decir, no son santos porque nacieron especiales, sino porque decidieron obedecer a la palabra de Dios. Hicieron un alto en su vida y dijeron, ¿saben qué? Ando mal. Voy por el camino al infierno. Su palabra me va a ayudar. Él me está enseñando. La misma palabra me enseña que voy mal. Me voy a guiar porque dice la palabra. ¿Por qué? Porque mi vida va torcida y la palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es justa. Yo no soy justo, pero la palabra de Dios sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar lo torcido de mi vida y enderezarlo hacia la palabra. No es que voy a agarrar la palabra y la voy a torcer para que se acomode a mí. Entonces yo tengo que agarrar mi vida torcida y aplicar la palabra para enderezar mi vida. Duele, duele. No se deje el pecado así por así. Es difícil, imposible para el hombre. No es difícil, es imposible para el hombre. Y más para el hombre pecador que ama su pecado. Cuando ama su pecado, lo menos que quiere hacer es amar la palabra y volverse a Dios. Lo menos que quiere hacer es eso. Lo que él quiere es siempre vivir revolcándose en su pecado, porque eso es lo que le encanta. Igual como al cerdo le encanta el lodo. Lo bañás, lo limpiás, lo dejás pulcro y cuando da la vuelta, ¡bum!, se fue al lodo. Igual es el pecador. Igual es el pecador. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Ama el pecado. Por mucho que lo querrás limpiar, ama el pecado. Igual el cerdo ama el lodo. Ama el lodo. Entonces, por mucho que lo querrás tener ahí limpio, ama vivir enlodado. Pero el que ama la palabra, el que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, el que se deja guiar por su Santo Espíritu, o sea, por su palabra, entonces la palabra lo ayuda para que él pueda vivir santamente, apartándose del pecado, guiándolo para hacer buenas obras delante de Dios. Y hay muchas personas que te quieren engañar, hay muchas personas que te pueden decir, no, hombre, lo que te predican ahí no es así. Este es un proceso, esto es al suave. Esto no se trata de decirle no al pecado. Sí, tranquilo. Al suave vas a ir subiendo al cielo y así, sí, cuando te morís hoy, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Señor, yo estaba en un proceso. A ver, bueno, estabas en un proceso, te va a decir Dios, quiero ver. ¿Lograste llegar a Éxodo? Sí, Señor, tus 10 mandamientos me los sé. ¿Los cumpliste? No, estaba en proceso de cumplirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si ya te habían sido claros, te habían sido expuestos. Ya sabías que tenías que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sabes lo que es honrar a tu padre y a tu madre? Que aún después de muerto tenés que seguir honrando porque siguen siendo tu padre y tu madre. Y lo estás honrando con tu vida. Ah, es que ya no, porque ya me casé. ¿Qué tiene? Sigue siendo tu padre y sigue siendo tu madre. Tenés que honrarlo. Es que ya soy un adulto. ¿Y qué? Es tu padre, es tu madre. Tienes que honrarlo. Honrarlo significa que tienes que poner en alto el nombre de tu papá y tu mamá y no que lo menosprecien y no que sea vituperado y no que lo señalen. Honrarlo significa ponerlo en alto, obedecerlo. Que se diga el hijo de fulana, de fulano, hombre honorable. Que Dios diga el hijo de fulano y de sutano, qué obediente a mi palabra. Honrar el nombre de tu padre y de tu madre. ¿Lo honraste? No, estaba en proceso. Para mientras estaba deshonrándolo. ¿Sabías que era malo robar? Sí, Señor, pero necesitaba. No confiaste en mi palabra que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No confiaste en mi palabra que dice que aún yo tengo cuidado de las aves del campo y no iba a tener cuidado de vos. Sí, Señor, pero es que no te veía. Sí, porque yo no te llamé a que estuvieras caminando por vista, sino por fe. Y como tu fe era poca, entonces yo no pude actuar. ¿Por qué? Porque no creíste en mí. Porque no creíste en mí. ¿Cómo iba a actuar alguien en el cual no crees? Entonces, pero ¿quién es el que viene a fundamentar esa fe? Es Dios por medio de la palabra.
¿Y ustedes creen que yo no soy tentado a pensar los problemas económicos, esto, lo otro y todo eso? ¿Cuánta gente no se está yendo del país? El país está quedando solo. ¿Cómo va a quedar la economía? Todo eso también viene a mi mente. ¿Pero a qué me llama Dios? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de todo y eso es lo que me lleva a descansar. Eso es lo que me lleva a no estarme llenando mi cabeza de todo lo que el mundo se llena. A saber que mi vida está en sus manos. A saber que el universo está en sus manos. Y todo lo que pasa en el mundo está en sus manos. Está en sus manos. Entonces hay injusticia, pero estamos en las manos de Dios. Hay maldad, pero estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y cuando yo me lleno de su palabra es cuando yo comienzo a creer, a confiar. Y que no importa lo que pase, mi confianza está puesta en Él. ¿Por qué? Porque la palabra es la que llega a mi vida y la que me hace estar ahí dependiendo y confiando en Él en cada momento. Entonces, cuando venga alguien a engañarme y a decirme, sí, mira, pero es que realmente ahí donde estás vos no te predican bien porque puede ser de que, mira, no tienen bendición, no se le llena de gente, va poca gente y no se mira que crece. ¿Sabes qué? Jesucristo eran 12 los que lo seguían. Aquí vemos más de 12. Y de los 12 uno lo negó. Y cuando lo negó es porque no pensaba que realmente él era el Hijo de Dios. No creyó en aquel que era el príncipe, el rey de los predicadores. Aquel que predicaba como nadie ha predicado en el mundo. Que predicaba con su propia vida. No le creyeron. Pero ¿sabes qué? En otro lugar se llena, en otro lugar hay música, en el otro lugar hay un mejor ambiente, en el otro lugar ahí sí vas a encontrar la hermandad, ahí sí vas a encontrar el amor, ahí sí vas a encontrar un montón de gente y entonces viene y te quieren engañar. ¿Para qué? Para ganarse tu alma, para ganarse tu alma, para ganarse también tu alma. Porque conforme llega el montón de gente también así son los ingresos que entran a ese local. Y muchos pueden andar con otro tipo de filosofía. Me comentaba un joven esta semana de que alguien se le acercó y le dice, ¿no te han bautizado? No, ya te hubieran bautizado. ¿Cuánta gente realmente conocemos nosotros que son bautizadas y viven en pecado? Innumerables, podría decir yo, porque no los puedo ni enumerar. Incluso no lo han bautizado una vez, se ha bautizado en 2, 3 iglesias y sigue pecando. ¿Acaso el que lo bautiza le quita los pecados? No, pero andan predicando ese engaño. Dicen, si no te bautizas no has recibido el Espíritu Santo. ¡Falso! ¿Sabes cuándo recibes al Espíritu Santo? Cuando Dios te marca tu pecado, te pone a ver lo horrible que eres, te arrepientes de corazón. Él mira un corazón contrito y humillado, te perdona, es decir, hace las paces. Cuando hace las paces es como que tú tienes algo en contra mía y entonces cuando yo te digo, te perdono, brother, y te abrazo, inmediatamente te da de su Santo Espíritu y comienzas a caminar con Él. ¿No pasó eso con el hombre que murió en la cruz? Eso pasó, es decir, este hombre creyó. Él le dijo, Señor, yo sé que tú eres. Y le dije, ¿sabes qué? Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Y entró. ¿Fue bautizado? No, no fue bautizado. Sí, pero la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado, el que creyere, en primer lugar, creer. Y cuando crees tienes una manera de vivir. Crees en el cristianismo, vive como cristiano. Crees en Jesucristo, vives como Jesucristo. Igualmente como cuando crees en una doctrina política, vives conforme a esa doctrina política y donde esa doctrina política te dice que tienes que ir, va. ¿Por qué? Porque lo crees en tu corazón. Cuando eres cristiano, igualmente, creen en Cristo, vive como Cristo. Entonces, el que creyere y viviere como Cristo y fuere bautizado, será salvo. Pero lo primero es creer. Yo no puedo bautizar a cualquiera simplemente porque viene a este local y me dice, yo he sentido esto, yo he sentido, ok, yo quiero ver tu vida, a ver si realmente vives como cristiano. Y si vives como cristiano, nada te impide ser bautizado, como le dijo el etíope a Felipe. Pero Felipe también bautizó ¿a quién? A Simón. ¿Y qué pasó con Simón? ¿Cómo estaba su corazón? Perverso. Perverso, en tinieblas, le dijo Pedro Vives. ¿Y sabes qué? Simón el mago realmente creyó que había engañado a Felipe, pero se estaba engañando a sí mismo. Y aquí no queremos engañar a nadie.
Aquí lo que queremos es que conozcan la verdad, porque conociendo la verdad los hará libre. Entonces dice Colosenses 2:8 en base a esto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. Alguien que te habla de manera tal que te puede hacer pensar y meditar. Cuando alguien te haga pensar y meditar en algo en tu corazón, ¿sabes qué? Ve directamente a la palabra. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso y perverso. Y si te están hablando conforme a lo que tu corazón dice, te vas a dejar guiar por lo que te están diciendo, por lo que te están halagando, por lo que te quieren hacer ver. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué cosa es según Cristo? Según su palabra. Según su palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos para que nadie nos engañe. Estar con los ojos abiertos. Eso es, ¿cómo hago para que nadie me engañe? Tengo que estar pilas, como decimos nosotros, con los ojos abiertos. Tengo que estar ahí pendiente. ¿Por qué? Porque es mi alma la que está en juego. Es mi eternidad la que está en juego. Es mi eternidad la que está en juego. Entonces debemos de estar muy atentos a todo lo que la palabra nos dice y saber que la palabra es suficiente para salvarme. Saber que la palabra es suficiente para darme la luz necesaria. Y si no, miren cómo dice el salmista. ¿Se acuerdan que el primero, hablando del primer texto, fue Timoteo el que tomamos? Y hablando de este último texto que vamos a tomar ahorita ya para terminar, nos habla acerca de la suficiencia de la palabra. Entonces podemos encontrar el Salmo 19, por favor. El Salmo 19, donde nos habla de la obra y la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 19 nos encontramos con las obras que Dios ha hecho en esta tierra. Empieza el primero y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense, con solo ver el cielo, dice esta palabra, que me cuentan la gloria de Dios. Wow, yo miro las estrellas y cómo se sostienen ahí, miro el sol, miro la luna, miro las nubes, cómo cae el agua. Es decir, eso solo Dios lo puede hacer, no lo puede hacer ningún hombre, ningún científico, por mucho poder o por mucho conocimiento que tenga. Nadie puede sostener las estrellas, solamente Dios. Por decirte algo, el Salmo 19:1. Pero vámonos realmente cuando nos habla acerca de la suficiencia de la palabra. En el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? ¿Cómo es la ley de Jehová? ¿Cuál es la característica? Cuando habla de ley es la palabra. ¿Cuál es la característica de esta ley de Jehová? Es perfecta. ¿Y qué es lo que hace esa ley perfecta? Convierte el alma. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Y esa palabra de Jehová, que es perfecta, convierte el alma. Dice que el testimonio de Jehová es que es fiel. Es otra característica de la palabra de Dios. Es fiel. ¿Y qué hace ese testimonio de Jehová? Hace sabio al sencillo. Es decir, yo no conocía nada y ahora que la palabra viene a morar en mí, me viene a ser sabio. Entonces ahora vos sos más sabio que Einstein. No, Einstein es inteligente. Sabio es el que guarda la palabra de Dios en su corazón. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces tú puedes ser muy inteligente y no ser sabio, pero vale más un sabio que un inteligente. Porque el sabio realmente camina conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, alegran el corazón. Entonces, ¿por qué alegran el corazón? Porque ahora comienzas a tener una paz con Dios. Como estás obedeciendo a Dios, estás guiándote por su camino, por su palabra, entonces ya no tienes nada en contra, ya no tienes aquel peso de pecado, sino que ahora vives libre. Vives así, dándole la cara a Dios, dándole la cara al prójimo. ¿Por qué? Porque si yo había ofendido a la hermana o yo había ofendido a aquella persona, simplemente cuando Dios me marcó que la había ofendido, le fui a pedir perdón. Y cuando le fui a pedir perdón, se liberó en mí esa carga que estaba y ahora puedo ver a la cara a las personas. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que me tengan que enrostrar. Y si me pueden decir, sí, pero tú me robaste. Sí, pero te pedí perdón y estoy en proceso de pagarte. Ya no tengo nada por qué esconderme. Soy libre de esa carga que antes tenía. Entonces me alegra el corazón. ¿Por qué? Además, porque si la palabra mora en mí, yo vengo a tener vida, porque antes vivía muerto. Entonces ahora la palabra, como me da vida, yo tengo alegría en mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece ¿para cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseable más que el oro, más que el mucho oro afinado, más dulce que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además que amonestado con ello. En guardarlo hay grande galardón.
Entonces, en la palabra de Dios me está dejando aquí. Claro, yo encuentro, la verdad que encuentro sabiduría, me convierte el alma, es decir, mi alma andaba en malos caminos, hizo que mi alma se arrepintiera, se volviera de los malos caminos y comenzara a caminar rectamente como él quiere que yo ande. Me alegra el corazón, me alumbra los ojos, permanece para siempre, es verdad, es justo y esta me amonesta aun cuando soy cristiano. ¿Para qué? Para que si le he fallado a Dios, me vuelva a Él. Y si no soy cristiano, con mucha más razón va a venir y me va a alumbrar. Ok, te va a venir y te va a alumbrar como un foco así, en medio de la oscuridad y vas a poder ver realmente lo que antes no miraba. Entonces, amonestado con ello, en guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, dice el salmista. ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir, no, yo no peco, yo no robo, yo no grito, y como me decía alguien, yo no he matado a la madre de Cristo. Ja. Y en eso te excusas. Con un pecado que cometas, eres culpable de ir al infierno. Uno. ¿Por qué? Porque por ese pecado murió Cristo para salvarte. ¿Y cuál es el pecado que la mayoría tenemos? Incredulidad. Incredulidad. No creemos en Cristo, no creemos en la palabra de Dios. La tenemos como yo soy salvo y si camino en santidad y se nos olvida que el que nos mantiene en santidad es el Señor. A veces mucho llegamos a confiar en nuestras fuerzas, en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros dejamos de hacer. Ya no fumo, ya no tomo, ya no mujeriego. Un anciano puede decir, pero si yo ni con mujeres ando. Ah, sí, pero ¿cómo está tu corazón de envidia? ¿Cómo está tu corazón de pleito? Ya no andas con mujeres porque ya no puedes. Es la realidad. Pero ya te has arrepentido de realmente toda la maldad que hiciste en tu vida. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho realmente? Entonces, podemos confiar en lo que hemos dejado de hacer. Pero realmente tenemos que confiar solamente en Cristo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Muchos de nosotros podemos creer que andamos bien, tener justicia propia. Líbrame de los que son ocultos. Hay muchos errores que podemos tener en el corazón ocultos, pero el único que nos puede mostrar eso es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Por medio de su palabra. Persevera también a tu siervo de las soberbias. Miren, aquel que se cree justo es soberbio. ¿Por qué? Porque si yo no he fallado, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿No es eso soberbia? Si todos hemos fallado, todos tenemos de qué arrepentirnos, todos hemos hecho algo malo. Entonces, pero el soberbio, ¿qué es lo que dice? Yo no he pecado, yo vivo en santidad, yo, mira, perfecto en todos mis caminos. Señor, dice el salmista, revísame. Miren, para que la palabra de Dios esté escrita aquí, fue escrita por un hombre. Y ese hombre está diciendo, Señor, revísame, revísame, alúmbrame, alúmbrame, para que tu siervo, dice, persevera también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hasta entonces, hasta que yo realmente reconozca mis errores, hasta que yo entonces no tenga soberbia y la soberbia no se enseñoree de mí, yo estaré limpio, seré íntegro, estaré delante de Dios justificado por Él, no por lo que yo hice, justificado porque me guié por su palabra, porque su palabra vino a morar en mí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La verdad es que el Salmo 19, en la segunda parte del versículo 7 al 14, nos deja claro la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces conviene que nosotros meditemos en cuán importante es la Biblia y cuán autosuficiente es la Biblia por sí sola para ella guiarnos en todo el caminar cristiano. La Biblia contiene realmente la mente de Dios. La Biblia contiene la condición del hombre, la Biblia contiene el camino de la salvación, contiene también la condenación que habrá para los pecados y la felicidad que hay para los creyentes. En la Biblia yo encuentro absolutamente todas. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son rectos, sus mandamientos son verdad, sus historias son verdaderas, sus decisiones son inmutables porque son escritas por un Dios que no cambia. ¿Sabes qué? Necesitamos leer la palabra de Dios. Y no solo leerlas para mantenerla aquí, sino aquí. Y cuando la guardamos en el corazón, realmente nosotros vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios. Cuando la creemos en el corazón, vamos a estar seguros de la salvación que Cristo vino a pagar por nosotros y vamos a guiarnos por el buen camino. Y cuando la practiquemos, vamos a vivir una vida en santidad.
Porque el practicar la palabra es vivir conforme a la palabra de Dios, es vivir conforme a su voluntad, y es la que nos va a ayudar a apartarnos del pecado. Y es un mapa que nos sirve dentro de este mundo para guiarnos hacia el destino que nosotros queremos llegar, es decir, el norte que el Señor nos ha marcado. Él es nuestro sostén, nuestra vara, nuestro callado en el cual nosotros nos apoyamos para poder seguir en el día a día. Sin la palabra nosotros realmente estaríamos perdidos. Imagínense, ¿qué estaríamos haciendo aquí si no tuviera la palabra de Dios? ¿Hablando qué? Cualquier otra cosa menos de Dios, menos de su palabra. Entonces, ¿qué motivo o cuál sería el objetivo de esta reunión? Ninguno. No tendría vida esta reunión. Pero si estamos aquí guiados por su palabra, es la que nos mantiene con vida, es la que nos lleva por el camino correcto, nos sirve como brújula para caminar en esta tierra, nos sirve para indicarnos el norte y a dónde es que tenemos que nosotros tener que seguir siempre. Por medio de la palabra nosotros encontramos todo esto. Entonces, meditemos en la palabra de Dios y sepamos que ella es suficiente para que nosotros podamos encontrar en ella lo que debemos de hacer, guiarnos por ella. La suficiencia de la palabra. No necesitamos la Biblia y no, la Biblia solamente. La palabra de Dios solamente me sirve. Me sirve a mí para guiarme como yo me tengo que guiar. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor por su palabra. Sepamos que debemos de llenar nuestra memoria de su palabra. Debemos de dejar que nuestro corazón sea gobernado por ella, que podamos guiar nuestros pasos a través de ella, que debemos de leerla continuamente. Ella es una fuente de riqueza realmente. En ella encontramos la vida, encontramos el juicio, y ella nos va a guiar a todo lo sagrado, a todo lo perfecto. Nos va a mostrar a Cristo y nos va a ayudar en este caminar cristiano que llevamos día a día. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, te damos porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos ser guiados, Señor. Tu palabra fue inspirada por tu Santo Espíritu. Tu palabra es verdad, Señor. Padre, fuera de tu palabra, Señor, no hay nada que sea verdad, Señor. Fuera de tu palabra, Señor, solo hay verdades subjetivas, Señor, pero en tu palabra está la verdad objetiva, Señor. Fuera de tu palabra podemos encontrar conocimiento, pero en tu palabra encontramos sabiduría, Señor. En tu palabra, Señor, encontramos paz. En tu palabra encontramos a Cristo Jesús, porque tu palabra en toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo, alumbra a Cristo, apunta a Cristo. Y Cristo, Señor, es nuestra salvación. Cristo es nuestra roca eterna, Cristo es nuestro todo. Ayúdanos, Señor, a meternos con tu palabra, a apreciar tu palabra, Señor, y no dejarnos llevar, Señor, por filosofías huecas, Señor, o sutilezas de palabras, Señor. Que tu palabra, Señor, more abundantemente en cada uno de los presentes y de aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje. Bendícelos en este día, Señor, y guárdalos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengan buenas tardes. Estamos a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo, si Dios así lo permite.